Había un ritual en los años 80 y 90 que todo niño conocía: sacar el cartucho, soplar por dentro, volver a meterlo y rezar para que funcionara. Era absurdo. Probablemente contraproducente. Y aún así, todo el mundo lo hacía. Porque aquel rectángulo de plástico gris no era solo el juego. Era una pequeña reliquia tecnológica que podía darte una tarde perfecta, o una pantalla parpadeando durante media hora. Hoy vamos a repasar 10 cosas que quizá no sabías del cartucho de la NES. Cosas que van mucho más allá del soplar y rezar. Hecho número 10. El cartucho de la NES tenía nombre oficial: Game Pack. Nintendo no lo llamaba simplemente cartucho ni juego. En el mercado occidental, especialmente en América y Europa, el término oficial era Game Pack, y aparecía en manuales, cajas, documentación y material promocional. Lo curioso es que muchísima gente tuvo decenas de ellos en casa sin saber que ese era su nombre oficial. Para la mayoría eran los cartuchos de la Nintendo, las cintas, los juegos o directamente el Mario, el Zelda o el que no carga nunca. Y aquí empieza la magia: no era solo una carcasa de plástico. Dentro había una placa con chips de memoria, contactos metálicos y, en muchos casos, circuitería extra que ampliaba lo que la consola podía hacer. Hecho número 9. La NES que conocimos en Occidente no era igual que la consola japonesa original. En Japón, Nintendo lanzó la Famicom en 1983. Su nombre venía de Family Computer, y su aspecto era completamente distinto: roja, blanca, compacta y con una estética mucho más cercana a un juguete tecnológico. Sus cartuchos también eran diferentes. Eran más pequeños, tenían formas y colores más variados, y usaban un conector de 60 pines. Cuando Nintendo preparó la consola para América del Norte, la transformó casi por completo por fuera. La NES occidental llegó con una carcasa gris, diseño horizontal, ranura frontal y cartuchos mucho más grandes, con un conector de 72 pines. Por dentro eran sistemas muy parecidos. Por fuera parecían de familias distintas. Hecho número 8. Los cartuchos de Famicom y NES no encajaban entre sí sin adaptador. La diferencia de 60 pines frente a 72 pines no era un simple capricho de diseño. La NES occidental añadía conexiones adicionales, entre ellas las relacionadas con el sistema de bloqueo regional y anticopia que Nintendo introdujo en esa versión. Por eso un cartucho japonés de Famicom no podía meterse directamente en una NES europea o americana. Hacía falta un adaptador físico. Y lo más curioso es que algunos de los primeros juegos de NES vendidos en América eran, literalmente, placas japonesas de Famicom metidas dentro de una carcasa occidental con un adaptador interno. Es decir, por fuera parecían Game Packs enormes de NES, pero por dentro escondían ADN de Famicom. Hecho número 7. Soplar el cartucho era casi un ritual sagrado, pero técnicamente no era buena idea. Cuando un juego fallaba, lo normal era pensar que tenía polvo dentro. Así que lo sacabas, soplabas con toda tu fe, lo volvías a meter y, si funcionaba, quedaba demostrado: el soplido era magia. Pero la realidad era menos mística. Muchas veces lo que ayudaba no era el aire, sino el acto de sacar y volver a insertar el cartucho. Ese movimiento podía recolocar mejor los contactos metálicos y raspar ligeramente la suciedad o la oxidación superficial. El problema es que el aliento humano lleva humedad. Y esa humedad podía acelerar la corrosión o ensuciar los conectores a largo plazo. Además, la NES occidental tenía un diseño frontal bastante delicado. Su mecanismo de carga imitaba a un vídeo VHS, pero ese sistema podía desgastar los pines, perder presión con el tiempo y provocar el famoso parpadeo de pantalla. Así que sí, todos soplábamos. Pero probablemente estábamos ayudando a corto plazo y empeorando el problema a largo plazo. Hecho número 6. La NES tenía un chip de bloqueo que decidía si tu juego podía arrancar. Ese sistema se llamaba 10 NES, y se basaba en un chip conocido como CIC, siglas de Check-in Integrated Circuit. La idea era simple: la consola tenía un chip de seguridad y el cartucho original tenía otro. Al encender la NES, ambos debían reconocerse. Si no coincidían, el juego no cargaba correctamente. ¿El resultado? Pantalla parpadeando, reinicios constantes o directamente nada. Nintendo no lo introdujo solo por miedo a la piratería. También quería controlar qué juegos salían para su consola después del desastre del mercado americano de videojuegos en 1983, cuando el exceso de juegos malos, clones y productos sin control había hundido la confianza de tiendas y consumidores. El mensaje de Nintendo era claro: si querías publicar en NES,
tenías que pasar por Nintendo. Hecho número 5. Super Mario Bros. Convirtió el cartucho de NES en un icono mundial. Super Mario Bros. Vendió más de 40 millones de copias en su versión original de NES, una cifra brutal para la época. Eso sí, hay que matizarlo. Muchas de esas copias llegaron incluidas junto a la consola, así que no todas fueron compras independientes en una tienda. Pero precisamente por eso el impacto fue todavía mayor. Para millones de personas, la primera experiencia con una NES no fue elegir un juego, fue abrir la caja y encontrarse con Super Mario Bros. Dentro, ese cartucho no solo vendió muchísimo. Definió cómo debía sentirse un videojuego doméstico, rápido, preciso, colorido, fácil de entender y difícil de dominar. Durante años, para mucha gente, jugar a la Nintendo significaba literalmente jugar a Super Mario Bros. Hecho número 4. La forma del cartucho y de la consola fue una maniobra de marketing. Después del crash del videojuego de 1983, en Estados Unidos muchas tiendas no querían saber nada de consolas. La palabra videojuego sonaba a producto muerto, a stock que no se vendía y a dinero perdido. Nintendo entendió el problema y disfrazó la NES de algo distinto. La consola occidental no parecía una consola tradicional. Tenía una forma horizontal, sobria, gris, parecida a otros aparatos electrónicos del salón. La ranura frontal recordaba a un reproductor de VHS. Incluso el nombre completo, Nintendo Entertainment System, evitaba venderla simplemente como una consola de videojuegos. Y el cartucho participaba en ese teatro. No era una tarjetita de colores como en Japón. Era grande, gris, serio y se insertaba como si estuvieras metiendo una cinta en un aparato doméstico. No fue casualidad. Nintendo no solo vendió una consola, vendió confianza. Hecho número 3. Uno de los cartuchos más buscados de NES es Stadium Events. Stadium Events fue lanzado en 1987 por Bandai y estaba pensado para usarse con una alfombrilla de ejercicio llamada Family Fan Fitness. El problema es que Nintendo acabó adquiriendo los derechos de esa alfombrilla. La relanzó como Powerpad y el juego fue sustituido por otra versión, World Class Trackmate. Eso dejó a Stadium Events en una situación extrañísima. Algunas copias ya habían llegado a tiendas, pero el juego fue retirado muy pronto y circuló en cantidades mínimas. Hoy es uno de los cartuchos oficiales de NES más codiciados por coleccionistas. Las cifras exactas varían según la fuente, pero se habla de muy pocas copias completas y todavía menos selladas. Por eso, cuando aparece una unidad en buen estado, puede alcanzar precios absurdos. Se han registrado ventas de decenas de miles de dólares por copias selladas. Un simple cartucho gris que en su día pudo parecer uno más, convertido en pieza de museo. Hecho número 2. Los cartuchos de NES ayudaron a reconstruir la industria del videojuego en América. A principios de los 80, el mercado americano estaba tocado. Atari se había desplomado, muchas tiendas habían perdido dinero con videojuegos que no se vendían, y los distribuidores desconfiaban del sector. Nintendo no entró en ese mercado con una consola cualquiera. Entró con un sistema cerrado, controlado y presentado como producto de entretenimiento familiar. Los cartuchos fueron una parte clave de esa estrategia. Nintendo controlaba la fabricación, exigía licencias, limitaba la producción y usaba su famoso sello de calidad para transmitir una idea. Esto no era el caos anterior. Puede gustar más o menos, porque también significaba muchísimo control por parte de Nintendo. Pero funcionó. La NES no solo vendió juegos. Restauró la confianza en los videojuegos domésticos en América del Norte y abrió la puerta a la industria moderna de consolas. Hecho número 1. Sin esos cartuchos grises, Nintendo no sería la Nintendo que conocemos hoy. Antes de la expansión mundial de la NES, Nintendo ya tenía historia, cartas a Nafuda, juguetes, máquinas recreativas y éxitos como Donkey Kong. Pero la NES la convirtió en otra cosa. La convirtió en una potencia mundial del entretenimiento. Durante años, Nintendo fue prácticamente sinónimo de videojuego doméstico. En esos cartuchos nacieron o se consolidaron sagas fundamentales. Super Mario Bros. Convirtió a Mario en icono global. The Legend of Zelda presentó una aventura enorme para la época. Metroid creó una atmósfera única. Y muchas sagas de terceros, como Mega Man, encontraron en la NES el lugar perfecto para despegar. Todo eso salió de rectángulos de plástico gris con contactos metálicos en la base.
Hoy los juegos se descargan, se actualizan y viven en servidores. Pero durante una época, todo un mundo cabía en un cartucho. Y si no arrancaba, ya sabes lo que tocaba. Sacar, soplar, meter y rezar. Si te gustó este vídeo, dale like y suscríbete a Palantir Curio y FS para descubrir más historias del videojuego, la tecnología y esos objetos que marcaron a toda una generación. Cada semana, 10 cosas que quizá no sabías.